ese problema de que a muchas personas les rendía pleitesía porque las veían más que yo. Y hoy nadie es más que nadie, nadie menos que nadie, y lo entiendo. En lo absoluto, la música literal fue mi terapia, fue mi escape, fue mi lugar seguro. Bueno, es y sin dudarlo seguirá siendo mi lugar seguro. Me batió fue a mí. Sí. Me pegó un patazo. En Y serio. empezaron todos ahí a reunirse y a Sí. reírse de mí. Y yo ahí, Claro, no claro. sé qué, y mierda, y ese episodio marcó bastante mi vida porque Para siempre. yo no podía medio salir a la calle porque entonces todos se agrupaban, empezaban a molestar. Yo creo que eso fue lo que más influyó a que a mis papás tomaran la decisión. De ir. Hola a todos, hoy nos encontramos con un invitado muy especial, comunicador social de profesión, pero un amante de la música y el fútbol colombiano, Miguel. Bienvenido. Hola José, un placer estar en este espacio. Hace rato ya era justo y necesario, nos lo debíamos. Claro que sí, hermano. Y bueno, hoy se llegó el día y aquí estamos. Bueno, Miguel, vamos con esa misma actitud, vamos con todo. Así es. Vamos un poco a hablar sobre tu historia. Claro. Bueno, tu vida ha sido de altas y bajas, una montaña rusa. Y eso te ha llevado a un punto del nomadismo. Háblame un poco sobre eso. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, José, mi papá, sobre todo él, claro. desde pequeño, me contó que ha vivido por tantas partes que primero nació en Nechí, después se fue a vivir a la Villa San Benito, Abad Sucre, después vivió en la Sierpe, Sucre, después se vino a Cartagena, vivió en Santa Rosa. Total, yo no había nacido. Yo no había nacido. Todavía no habías nacido. Exactamente. Y ya tenía un frontuario de viajes bastante amplio. Exacto. Ojalá y fuera España, Portugal. No, mentira. No, pero bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, nace este pecho. Y bueno, me crié en un barrio popular de la ciudad. Sí. Más exactamente en la Piedra Bolívar, en el sector La Gloria. Si me preguntan de dónde soy, pues siempre diré que soy de allá, aunque muchos digan, simplemente di que eres de Cartagena porque has vivido en todos los barrios. Claro. Y eso siempre te ha provocado una inestabilidad. Sí. Y quizás yo lo he tomado desde la parte del humor, porque de verdad da risa, porque siendo yo la otra persona y escucho al otro con esa situación, la verdad es que es como que un poco complicado no reírse. Pero eso no es la realidad. Exactamente. Honestamente eso tiene su historia detrás, claro. que no es tan bonita como, o no más bien bonita, no es tan graciosa como muchos la ven, porque es un aspecto bastante complejo en el sentido de la inestabilidad. Tú sabes que la estabilidad es esencial para muchas cosas en la vida. Sí, entonces, por ahí cuando yo tenía 8 años, empecé a experimentar esa situación, ya que tuvimos una primera oportunidad de mudarnos, ya que ese barrio, pues bueno, yo le agradezco mucho, pero a la vez también pues tuve momentos bastante fuertes viviendo ahí. Bueno, yo sufrí un bullying bastante considerable, pero bueno, ya... De niño. Exacto, de niño. Y ellos, como que analizando la situación, dijeron, bueno, vamos a cambiar de aires, de contexto, vamos a experimentar en otro espacio. Ya era dejar como que el terruño propio que teníamos. Sí, claro. Y ya, digamos que abrirse a otro espacio, en este caso en modo arriendo. Y nos mudamos a un barrio que se llama Simón Bolívar, que también es otro barrio en donde yo, digamos que mi adolescencia... O sea, prácticamente has sido tanto tú como tu familia, exacto, no más de las circunstancias. Así es. De un lado, pues debido a lo que viviste principalmente, pues digamos en respaldo hacia ti o buscando también otros aires, tomaron la decisión de mudarse. Exactamente. Miguel, pero cuéntame, ¿esa inestabilidad a ti te ha afrontado, te ha preparado como para asumir los retos de tu vida como deberían ser? ¿O sencillamente tú piensas que eso es lo que te ha causado a manera general es como forzar lo tuyo o provocar que salgas adelante? Bueno, eso por un lado me ha enseñado lo importante que es la estabilidad. Y esa palabra me gusta porque la estabilidad aplica para muchas cosas en la vida. Pero por otra parte, pues sí, me ha hecho consciente de que yo me puedo adaptar en el lugar que, por lo menos en lo que hablamos de Cartagena, pues he podido conocer varios contextos o bastantes contextos. Claro. En donde me doy cuenta la claridad y la oscuridad que tiene la ciudad en donde yo nací. Pero... por otra parte, lo que eso más genera a veces es un desgaste mental. Claro, desde niño, emocional, adolescente, ya adulto. Claro, y a veces uno dice, caramba, qué chévere sería mantenerse por lo menos un tiempo específico
poco prolongado en un solo lugar. Claro. Porque eso, por lo menos, yo digo, caramba, cada vez que nos mudamos ese es mi gimnasio, porque cargar esa nevera todo el tiempo. La nevera ya se ha mudado Pesado, contigo. caramba, y esa nevera, caramba. Pero fíjate, y tantas personas que hoy en día dicen nunca voy a salir de este barrio. A veces creo que hay personas que están detrás del telón deseando eso. Sí, claro. Pero una cosa es querer desearlo, pero otra cosa ya es, digamos, que llegar a los niveles de los excesos. Sí. Que por ahí dicen que todo en exceso es malo. Claro. Pero ya nosotros nos mudamos tantas veces que cuando ya sucede o me dicen, no, mira, es que pasó este problema, ya va a tocar tomar otra. O sea, ese ha sido decisión el ejemplo de tus padres prácticamente todo Sí, esto. sí. Y ahí yo te hago la pregunta, el ejemplo de tus padres, ¿qué te ha marcado de manera personal? Bueno, bastante diría yo. Cuando yo era pequeño, ¿Sí? yo pensaba que el hecho de que de pronto te cobijaran, te cubrieran tanto era lo ideal. Ujú. Pero cuando tú creces, Claro. que empiezas a darte cuenta de un despertar, Ujú. empiezas a darte cuenta de que antes, cuando no tenías activado el chip de la madurez o de pronto de ver la realidad de la vida, como digo yo, un despertar, te das cuenta de que no era lo ideal. Y sé que no es su intención, nunca lo fue. Claro. Son dos personas, como te digo, muy conservadoras, los cuales adoro, los quiero porque sobre todo mi mamá, ella es mi adoración. Pero bueno, sí, hemos tenido cierto tipo de problemas, he estado conversado también con ellos, quizás como muchos hijos, Ujú. porque bueno, tampoco yo me voy a poner aquí con cosas de que yo he tenido muchos problemas con ellos, pero digamos que en ese sentido, pues a manera de reflexión, porque gracias a Dios ahora sí se abrieron a la posibilidad de dialogar. Claro. Y yo de manera detenida y muy detallada, yo les digo, bueno, padres, miren, con ustedes pasó esto. De pronto ustedes en su manera de guiarme pensaban que quizás este era el camino ideal o este era el sendero ideal, pero ahora me doy cuenta que no, porque uno en este mundo tiene que aprender a adaptarse y desde temprana edad, porque cuando ustedes se vayan, eso es lo que a uno le queda. Ahí estás haciendo algo que para mí me parece de mucho valor, que es aceptar. Así es. Y te pongo en alusión. ¿Para ti qué tan difícil ha sido eso? Aceptar todas esas, digamos, marcas de niño que te han generado para que hoy en día puedas crecer. El proceso de aceptación, honestamente, es complejo. Creo Sí. que así como tú, muchas personas lo saben, son conscientes de eso, pero cuando lo aceptan y se dan cuenta, porque la aceptación en todo sentido es un paso fuerte. Es el primer paso, pero uno de los pasos más fuertes. Aceptar, porque ahí es donde empieza el proceso de empezar a trabajar Evolución. contigo. Exactamente. Exacto. Entonces, a mí me costaba aceptarlo. Incluso a ellos aún les cuesta aceptar ese tipo de cosas, pero de la manera más amena y más armoniosa posible, yo les hago saber de que yo hoy en día yo no quiero reprochar nada, al contrario, estoy haciéndoles ver esto como una moción de guía o una moción de aclaración, al hacerles ver que no importa, por lo menos ya lo sé y ya ese es un paso para iniciar. Lo reconoces principalmente. Claro. Y ellos también se toman el tiempo de reconocerlo. Me dicen, así no sabíamos, de pronto teníamos un concepto diferente, pero ya después nos damos cuenta. Pero yo igual les digo a ellos, no se preocupen, igual yo estoy en mi proceso, estoy en mi camino, estoy en mi devenir y por lo menos ya acepto eso y de aquí en adelante pues ya no me queda sino actuar y actuar. Porque a veces una de las cosas que también a veces me conversaba a mí era la cuestión de la edad. Bueno, tampoco estoy tan viejo, Claro. pero sí a veces decía, caramba, yo sé que hoy en día muchas cosas que apenas estoy haciendo las hubiera hecho antes, pero a veces el tiempo te enseña que no es cuando uno quiera, sino quizás cuando él quiera, pero eso sí, uno tiene que actuar. Antes, siempre está pendiente. Así es. Mencionaste algo que en realidad marcó el inicio de esta entrevista y fue tus momentos de bullying. Mencionaste que de niño sufrías de bullying. Así es. No sé si estás en la apertura y nos puedas contar qué pasó. Bueno, en un momento te dije, yo me crié, digamos que en el cuadro de mi infancia, ¿Sí? en un barrio popular, como muy bien conoces esta ciudad, y no es nuevo. La falta de empatía, de pronto el sentido de igualdad no está tan enmarcado. Quizás ahora de pronto se puede estar conociendo más ese concepto que antes. O quizás antes los tratos eran un poco más amenos, pero
yo amo mi ciudad, pero lastimosamente tú sabes que aquí la falta de comunicación, empatía y hasta de comprensión es fuerte. Claro. Y eso se sabe porque quizás es lo que el sistema nos da el posicionamiento del más fuerte. Entonces, en ese orden de ideas, pues como ellos me criaron ¿Sí? forjando en valores, Ujú. forjando valores en este ser, de que no, tienes que ser un muchacho bueno, tú no tienes que meterte con nadie, tú no tienes que buscar, o sea, tú siempre tienes que demostrar esto. Entonces, pero a veces también es bueno decir, tú también tienes que aprender a afrontar lo que te venga en el sentido de que sabes dónde estás y tienes que poner pie firme y defenderte. Claro. Entonces, al pretender o al creer de manera ingenua o inocente que, bueno, yo soy un muchachito bueno y esto no me va a suceder nada, a veces estuve en situaciones en las que Huyas. fuertemente huía y eso, bueno, ante la sociedad me hacía ver como cobarde y entonces a veces no solo era uno, sino que quizás se aglomeraban personas Claro. y digamos que las cosas con las que me atacaban ¿Sí? no eran fáciles porque, o sea, se metían de pronto con ¿Qué te cosas decían muy sensibles de mí. puntualmente? Bueno, si quieres que te sea muy honesto, uno de mis problemas antes, pues tenía que ver con mi acné, Claro. sobre todo en mi nariz, ¿Sí? que como muy bien se puede ver, la quiero, era una de las partes de mi cuerpo con la que más conflicto tenía. Sí. Que bueno, a veces uno le pregunta qué es lo que más te gusta y qué es lo que, no, qué es lo que menos te gusta. Bueno, Así digamos era. que la nariz, pero la he aprendido a querer. Y a mí, en esa parte era donde más se me concentraba eso. Claro. Entonces, eso pues golpeó en materia de mi inseguridad. Claro. O más bien hizo parte de mi Marcó tu inseguridad por mucho tiempo. Ya que no salía mucho, Ujú. no interactuaba en muchos espacios. Me daba miedo mostrarme, daba miedo tomarme una foto. Claro. Y yo muchas veces dije, no, ya lo que ¿Tú fue, sentías voy pa'lante. que tus amigos, bueno, no sé si Sí, pueden sí. llamarse amigos, pero en ese momento donde estabas, tu entorno te iba a juzgar y principalmente te iba a hacer digámoslo así, el feo por lo que tú te veías físicamente? Sí, claro. Siendo tú aún joven, un niño, sentías ese miedo. Exacto. No, y de niño, es más, te voy a contar una historia particular. ¿Sí? Cuando yo vivía en La Gloria, que fue el barrio que te dije iniciando, eh, ay Dios mío, yo me acuerdo que yo muy poco salía, porque incluso Claro. cuando yo estaba en la calle, apenas mi papá llegaba, recójase. Yo me Ujú. acuerdo. Una vez jugando, yo dije, no, hombre, ya, yo quiero juntarme con los más Grandecito. grandecitos y tal. Y entonces planearon un juego como de bate tapita. Claro. Y yo dije, hey chicos, yo quiero jugar con ustedes. Entonces como que, bueno, vamos a hacer una cosa, te vas a poner. Yo no sé si esa posición es de pitcher o algo así, o sea, que se pone Ajá. atrás del que va a batear. Hombre, y yo inocente, bueno, ya voy a jugar con los muchachos, eso va. Y me puse ahí atrás y el muchacho que iba a batear, me batió fue a mí. Sí. Me pegó un patazo. ¿En serio? Y empezaron todos ahí a reunirse y a Sí. reírse de mí. Y yo ahí, ay, Claro, no claro, sé qué, y mierda, y ese episodio marcó bastante mi vida porque Para siempre. yo no podía medio salir a la calle porque entonces todos se agrupaban, empezaban a molestar. Yo creo que eso fue lo que más influyó a que a mis papás tomaran la decisión. De ir. Porque bueno, tú sabes que cuando ya uno está en su terruño propio, una casita humilde y todo eso, pero casa propia es casa propia. Así es. Por eso fue que decidieron quizá experimentar, pero de ahí en adelante igual, eso no cambió porque no es tanto el contexto, sino también a veces lo que tú puedes Miguel, ¿y qué reflejar. llega a tu vida que en realidad te hace pasar a un plano mucho más avanzado? Te lo voy a decir así. Ujú. ¿Cómo logras superar ya la noción del bullying? Pues las inseguridades y todo te quedaron. Pero, ¿qué llega a tu vida? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué pudiste interpretar que el universo tenía para ti y seguir adelante? Bueno, esa es la parte, digamos que, bueno, por eso me gusta el nombre de tu podcast, Surge 180, ahí fue donde vino el giro, el punto Qué de bueno. giro, ya que yo estando más o menos en séptimo, octavo, ahí pues conocí la banda del colegio. Claro. Una banda diferente, no es como todas las que uno conoce de manera tradicional, las bandas marciales o de guerra, como dicen por ahí. ¿Sí? Pero esa tenía un toque auténtico o diferencial que era rítmica folclórica. Ujú. Y ahí no solo observé los instrumentos marciales, sino también los instrumentos folclóricos. Ah, ok. Y en ese orden de ideas yo dije, esto me gusta. Yo quiero saber de eso. Y vi varios compañeros del salón, ¿Sí? con los cuales no tenía una relación muy amena porque también de pronto estaba esa situación ahí del bullying y eso. Pero como yo los vi, yo me inspiré y yo dije, yo quiero estar ahí también tocando ese instrumento.
me gusta, no sé, quiero estar ahí. Total, es que conocí a una persona que hoy en día es mi mejor amigo. Ok. Bueno, De la sin infancia. mencionarlo, John García, le mando un saludo. Claro. Él, pues bueno, él también estuvo conmigo en la música, él ahora es Sí. ingeniero mecatrónico. Yo sigo en la música. Sí. Entonces yo lo conocí. En un principio la relación de él y mía era, como siempre, a mí me hacía bullying y toda esa cuestión. Él era más alto que yo me lo Sí. pasé. Y el muchacho como que me incentivó. ¿No? Sí. Entra, todo bien, tú puedes hacerlo. Entré a la banda y en efecto ahí fue donde conocí un instrumento llamado tambor alegre. Que bueno, es un instrumento que, bueno, para informar un poco a la gente, con que se Sí, toca que la música conocen un poco de folclore, folclórica, la claro. cumbia y eso, junto con mi compañero aquí presente, mi compañera más bien, la tambora. Pues bueno, te lo voy a escribir de la manera más real, fue amor a primera vista, literalmente. Principalmente. Sí. Entonces yo primero intenté con el tambor Sí. y digamos que aprenderlo fue un poco complejo, pero Sí. cuando conocí a esta señora aquí presente, Ok. la señora tambora, la cuestión fue diferente. Hice Sentiste clic, conexión. exactamente, hice clic de una vez, aprendí a tocar, se me hizo más fácil hacer los ritmos, me gustó porque este instrumento tiene una característica y es que no es un instrumento para lucirse, es un instrumento para apoyar, para respaldar y por eso conecté con él, o con ella Claro. más bien. Y aprendí a hacer mis primeras bases rítmicas y todo eso. Y de ahí en adelante ha sido un instrumento que por ya alrededor de 15, 16 años ha acompañado mi vida, sobre todo Y en musical. ese punto, ¿sentiste o todavía sientes que la música y el arte fueron ese refugio para esconder tus inseguridades? Elemental. Sin dudar, en lo absoluto, la música literal fue mi terapia, fue mi escape, fue mi lugar seguro. Bueno, es y sin dudarlo seguirá siendo mi lugar seguro. O sea, digamos que así, es la herramienta principal que tuviste para enfrentar todas esas inseguridades. Exactamente. Que hoy en día, La música literalmente en medio de ese bullying despertó admiración. claro. Yo dije, caramba, aquí como que ya gira un poco la cuestión. Entonces, haciendo eso, era yo feliz, agradaba a otros y pues sí, yo dije, bueno, seguiré este sendero porque mientras yo siga haciendo esto, yo soy feliz y también siento que ante los demás, digamos que esa perspectiva va girando o va cambiando. Hay algo muy particular. Dijiste que la tambora representó tu primer amor, tu amor a primera vista. Representó amor a primera vista. Exactamente. ¿Qué historias no contadas representan, digo, cada toque o cada golpe de esa tambora? Bueno, yo creo que son los mejores golpes que yo he dado, literalmente. Bueno, esos instrumentos fueron, primero, mi herramienta, como te digo, mi herramienta de escape, pero a la vez se convirtió también en una herramienta de trabajo. Claro. Poco a poco yo me fui dando cuenta de que, bueno, esto no solo es una zona de escape, esto también es, digamos que, un material de sustento, Claro. por decirlo así. Y se lo digo a todas las personas, a todos esos jovencitos que creen que el arte no es una herramienta para vivir. Les puedo decir que eso no es así, al contrario, que si quieren o anhelan desde su corazón, desde su ser más profundo y más honesto, de manera genuina, de pronto dudar de que el arte no me va a dar la vida que yo anhelo, la vida que yo deseo, sobre todo en términos económicos, porque hoy en día no hay que dudarlo, casi todo lo mueve la plata y casi eso demanda todo. Pues yo digo que si de pronto hay un centro, hay un enfoque, una focalización al respecto de esto y agarras tu pasión de una manera en la que tú sabes que te va a acompañar en tu vida y va a ser tu respaldo. Y claro, talento sin disciplina no llega a ningún lado. Hay que enfocarse, hay que saber hacer las cosas, hay que saber alinearse y de pronto no creer que por el talento solamente se llega lejos. Si confluyes en las dos cosas, seguramente tendrás éxito asegurado. Y te cuento que esto me ha llevado a conocer historias
de otros lugares. Sí. Me ha llevado a conocer otras partes, por lo menos en mi país. Ya el charco internacional muy pronto llegará. Claro que sí. Pero me ha permitido conocer eso. También me ha permitido conocer realidades sociales. Claro. También me ha Como parte de alguna agrupación. Exactamente. Ok. Exacto, me ha Viajabas. permitido realidades sociales, contextos en los que la música es una acción política de resistencia, sobre todo esta porque es la música raizal, la de nosotros, Sí. la que nos identifica, porque esto es un grito como de resiliencia. Claro. Porque bueno, esto es herencia africana, sobre todo los instrumentos de percusión folclórica. Y por lo menos, ¿qué más me ha hecho conocer la historia, por lo menos, de ritmos tradicionales como la gaita, el bullerengue? O sea, son ritmos que conectan con tus ancestros principalmente, exactamente. que te dan una forma de libertad única. Exacto. Pero fíjate, hay cosas que, digamos, uno dice, la vida a veces nos sorprende. Y algo que sí es verdad es que tú querías estudiar en una privilegiada Universidad de Artes en Cartagena, pero por motivos de la vida y por puntajes principalmente no pudiste estar y terminaste estudiando comunicación social. ¿Tú crees que el destino te jugó una buena pasada o una mala pasada al lograr conectar tu pasión por la música con esa esencia que tienes también de la proyección social? Bueno, en efecto, creo que eso era lo que tenía que pasar. Eso era lo que tenía que pasar. Ya que, bueno, yo intenté entrar a esa academia prestigiosa de la que tú hablas. Sí. En ese momento entraban, creo que por puntajes del CISBEN, pero la carrera a la que yo quería aspirar era una de las más solicitadas, música. Claro. Pero bueno, lo hicimos en varios intentos, no se logró, pero luego llegó una oportunidad que yo no esperaba, que fue pasar pasar a la universidad pública. Claro. Lo logré, fue algo inesperado, pero a la vez chévere, bonito, una sensación muy bonita. Empecé a estudiar esa carrera, comunicación. Como a muchos les pasa, yo dije, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que me retiro? Pero el tiempo y el espacio me fue mostrando de que eso y la música se podían unir con un fin o un propósito especial e interesante, social. Claro. Incluso hoy en día quizás eso puede definir a Miguel, un músico, un comunicador social apasionado por la música. Claro, y sobre todo tiene una proyección social y apoya muchas causas sociales. Porque ese es otro fin. La música te ha permitido conectar, digámoslo así, con sectores mucho más vulnerables a nivel de la ciudad y que de una u otra forma ellos te ven como un referente al aprender quizás pues, la música folclórica. Claro. Cuéntame un poco sobre eso. Hoy en día, ¿cómo estás con la proyección social? ¿Cómo te estás moviendo? Bueno, la música, en materia de lo que tú me preguntas, es para mí el pretexto más bonito para intervenir socialmente. ¿Sí? Ok. Ya que no solo muestro la música como un camino para de pronto no ahondar en malos pasos, Claro. sino también como, sobre todo con la música raizal, que los chicos, que los jóvenes, que los adultos, que todas las partes de la población conozcan lo que es suyo. Porque, ¿sabes algo, José? Y es que a veces el público internacional conoce más nuestra parte raizal que los mismos, que los mismos ciudadanos, que los mismos coterráneos. Claro. Y con eso, yo estoy, como dicen por ahí, matando dos pájaros de un solo tiro. Muestro la música como un escape o más bien como eso que yo puedo abrazar para no ahondar en malos pasos. Claro. Pero a la vez también conozco esta historia, conozco esta acción política, como dije yo, de resistencia, este aspecto tan propio de nosotros. Claro. Sus raíces principalmente. Exacto, porque esto tiene una historia. Estos golpes tienen una historia, tienen una significación. Y así, de esta manera, hago entender cómo esas raíces también se convierten en un aspecto justo y preciso, claro, para que cualquier parte de la población, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tomen y den ese paso. Exactamente. De fe. Y la música, honestamente, es una herramienta poderosa para esto. Todo esto te ha llevado a grandes desafíos. Y creo que uno de los desafíos más grandes que puedes llegar a tener es poder conectar con estas personas que de una u otra forma no la tienen tan fácil, que son pues vulnerables ante todo y que voy a llamarlos y entre comillas lo voy a decir,
el mal camino es una de las soluciones más fáciles que pueden llegar a tomar. ¿Para ti qué ha representado ese desafío? Bueno, es algo complejo. Honestamente, sobre todo trabajar con la población joven no es fácil. Y de pronto en sectores, eso tiene muchos conceptos, pero uno de los conceptos que más me gusta decir es popular, Claro, por decirlo así, porque Cartagena se caracteriza por su expresión popular, porque es cultura, porque es alegría. Pero honestamente o tristemente, pues estas partes, por falta de apoyo, porque no tienen el apoyo requerido, no tienen la intervención justa y necesaria, pues carecen de ese tipo de intervenciones y pues lastimosamente los caminos que toman no son los más idóneos, claro. las líneas imaginarias, Sí, el hecho de que como no estudio ni trabajo, pues no tengo otra opción. Eso se ve mucho. Entonces es complejo porque esas personas también empiezan a forjar, o no forjar, más bien empiezan, digamos que a construir claro. digamos que un temperamento o un carácter no muy positivo Claro, o nada sí, nada positivo. positivo. Nada positivo en el sentido de Siempre, que, digamos que va a estar el que te rodea, que te exacto, aconseja, que hagas esto, que si lo haces una vez y no te pasa nada, la próxima vez puede que te pase o puede que no. Pero siempre, digamos que, bueno, no es que el ladrón juzga por su condición, no. Pero sí es claro de que siempre hay una condición que te hace a ti ir por fuera de lo que tú estás acostumbrado. Ya sea un camino bueno o un camino malo. Y eso es muy importante. A través de la música a ti te ha permitido conectar con todos ellos. sí, claro, claro. Ahora actualmente te encuentras trabajando en algún proyecto. Sí, sí. Este, precisamente ese proyecto inició con la idea de ver la parte emocional de los jóvenes. Porque Claro. muchos de esos jóvenes son de pronto o tienen esas conductas a veces por resentimiento. Ajá, Resentimiento, rencor, claro. por precisamente el apoyo que no tienen. Y Sí. nosotros tratamos de que con nuestro granito de arena Sí, podamos por lo menos transformar una baldosa de toda la sala de la ciudad. ¿Sí me entiendes? Por lo claro. menos intervenir en una parte. Y en efecto, porque bueno, hay comunicadores, hay músicos, promotores, abogados, en fin. Y bueno, actualmente, ya que me preguntas si estoy en un proyecto, Ujú. estoy en uno específicamente, lleva el nombre de Esquina J junto con dos compañeros. Ok, Un proyecto escalado. Actualmente, pues bueno, nos mantenemos, por lo menos en estos momentos, en un sector del barrio Laya llamado Ricaurte. claro. Eh, y honestamente, no solo la música, el Ujú. deporte, la cuestión ecológica y también incluso la cuestión de la salud mental han sido fuertes pretextos. No sé si usar otra palabra, pero me gusta mucho la palabra pretexto. Pero han sido fuertes herramientas, esa también es otra palabra, Principalmente. fuertes herramientas para la conexión, principalmente la conexión y la inspiración, Ujú. porque una De de las muchos cosas de más ellos. bonitas es inspirar para muchos de esos jóvenes y el talento, por lo menos en este sector, brota de una manera Natural, excepcional. única. O sea, literalmente ellos son lo que son y son un talento andante, Claro. literalmente. Solamente toca forjarlos, fortalecerlos, mostrarles el camino. Y para eso, pues precisamente nacen todos estos tipos de proyectos. Miguel, Exactamente. también sé que estás en proyectos de radio. Actualmente estás trabajando con proyectos de radio. Estás también trabajando en un proyecto a nivel propio, ¿sí? ¿Me recuerdas cómo es el nombre del proyecto? El autóctono. Y síganlo El- en Instagram como @autóctonoctg. Ok, bueno, aquí les va a aparecer para que apoyen el proyecto. Y efectivamente, dentro de todo esto que tú manejas, que conectas principalmente con la proyección social, ¿qué te mantiene a ti a seguir insistiendo en que en realidad todo va a dar fruto? Bueno, así como tú y como muchas personas que tienen un sueño, que tienen una meta, pues el camino no es fácil. En materia de lo radial, pues bueno, fue una decisión que yo tomé no hace mucho. ¿Sí? Digamos que yo soy comunicador social, pero no había dado este paso. La radio, por ahora, pues es un espacio seguro para mí, ya Sí. que, bueno, exactamente estoy pues en colaboración con un programa junto con Ujú. otros grandes maestros. Pues ya ahí hablamos más que todo de la música de acordeón. Claro, Digamos folclore. que
la música folclórica se enfatiza más que todo en la música de acordeón. Y bueno, hablamos muchas historias, em, unas menos conocidas para que digamos que el público la pueda conocer, ya que eso es de Sí, carácter un poco más y con comunitario. el tiempo cada vez va pasando los años, pues digamos que la Exactamente, nueva generación mucho menos se va enterando de lo que está pasando. Entonces, para exactamente. eso se nacen estos tipos de proyectos radiales, para que las Sí. personas puedan, de pronto, si te gustan el vallenato no es 2000 hacia adelante, el vallenato son pues, años 1900 y todo lo que vengo. Exactamente, sí. Yo antes, ¿sabes? También tenía algo con eso. Y es que por Ajá. tener ese tipo de información en mí, porque es que yo crecí por mi hermana. Yo creía que era por mi papá, pero mi hermana, Ajá, perdón, fue la sí, que me inyectó el conocimiento o el gusto por el vallenato así de manera tan desbordada. sí. Y no solo me gustó, empecé a conocer sobre los cantantes, sobre los compositores, el año de las canciones, de qué tratan las canciones, la vida de las canciones. Y Ok, eso me llevó ahora a crear ese proyecto del que te hablé, el autóctono, que es sí. básicamente Y un... te pregunto, perdón que te No, no, interrumpa. tranquilo. ¿Ese proyecto te ha llevado de pronto a desarrollar algún tipo de talento, pues digamos más allá de la tambora, de pronto el canto, no sé, versear? Ah, eh, bueno, exactamente. Digamos que, entre otras cosas, no lo había sí, mencionado, pero además de ser intérprete de percusión, yo no canto. A mí me ok. gusta escribir canciones, ¿Tienes hago... canciones escritas inéditas? Sí, claro, claro. Y pues bueno, entre mis sueños también está que algún día pues queden grabadas y que si yo llego a partir de este mundo, que sea esa la cédula que quede de Miguel y Claro, que ese conozcan de pronto legado. su... Exacto. Pero Miguel, Eh, aprovechemos, ya entramos en confianza. ¿Qué ajá. tal? Te propongo, regálame un verso. Un verso. Sí, un verso. Un verso con R. Miguel que lo manifiesta y de forma sencillita para Surge 180. Un espacio muy bonito. So- Salió, ahí salió. Pero bueno, está bien porque Mentira, mentira. te cogí sobre el Me ruedo. fuiste Entonces sobre el ruido y no me lo esperaba. Ay, 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 ay. Pero bueno, ahí se muestran los buenos talentos. Tuvimos coherencia, tuvimos coherencia. A Perfecto. ver. Bueno, Miguel, entonces, siendo así, te digo, todos estos proyectos que tú tienes no son de incentivo inmediato. No. Sé que tiene una proyección, o sea, no es que como que tú ya estás dedicado a esto y 100% te va a dar lo que tú requieres, digamos así, de la manera económica. ¿A ti qué te mantiene? ¿Qué pensamiento tú sostienes para decir, a pesar de que esto no tenga un incentivo inmediato, aún sigo con mis iniciativas hacia adelante? Bueno, básicamente aprendí que más que un incentivo, la vida se trata de estar tranquilo, la vida se trata de estar conectado con lo que te gusta, de tener espacios seguros, de tener espacios digamos que de oxigenación. Y yo siento que esos son, de todos estos conceptos que te hablé, todos esos espacios representan eso. Digamos que en materia de remuneración, no todos de pronto por ahora, me lo manifiestan, pero estoy en construcción de eso. Estoy en Eso, construcción de eso. Sobre todo la radio, que la radio por lo pronto no es, digamos que mi área de sustento más fuerte, claro. pero estoy en construcción de eso, como te lo dije. Lo que más me ha generado sustento hoy por hoy es la música, lo puedo decir de manera abierta y Y puedes segura. vivir de eso. Y claro, Miguel, y sigo en eso. voy, voy a tocar una fibra. Ok, Voy a ir un poco al pasado. Y quiero que este Miguel que hoy habla con esa seguridad, que hoy mira hacia el pasado y reconoce la persona que es, ¿qué le diría a ese Miguel que se afrontó a un proceso de bullying? ¿Qué le diría a ese Miguel que afrontaba problemas con sus papás? ¿Qué serían las palabras de él? bueno, primeramente, cada vez que yo recuerdo a ese Miguel así como mirándome fijamente o queriendo decirme algo, porque es que la relación de este Miguel con ese Miguel muchas veces no fue fácil. Creo que hoy en día aún hay cositas, pero muchas veces yo digo, no, Dios, no sé qué propósito tienes tú para mí. Muéstramelo ya. Muéstramelo porque de verdad yo no entiendo. No entiendo. O sea, ¿para qué? Si siento que soy
Hay historias que marcan, momentos donde la vida cambia de rumbo sin avisar. Superación, transformación y liderazgo no son solo palabras, son decisiones que definen quiénes somos y hacia dónde vamos. Bienvenidos a Surge 180 Podcast, un espacio donde cada conversación revela el poder de un giro profundo, real y humano. Aquí escucharás historias auténticas, esos relatos de personas que descubrieron una fuerza que no sabían que tenían y la convirtieron en un propósito. Yo soy Alejo Rodríguez y te invito a descubrir ese 180 que también está esperando por ti. Esto es Surge 180 Podcast.